Nos encanta el misterio, los sucesos inexplicables que ocurren con harta frecuencia en nuestro mundo. También nos gusta saber por qué ocurren ciertas cosas y darles un sentido racional, más allá de las respuestas que se decantan por fantasmas, espíritus y ovnis, por los que también sentimos debilidad, todo hay que decirlo. En este caso, vamos a hablar de unas misteriosas y extrañas luces que aparecen en una pequeña ciudad australiana, Min Min, ubicada entre Boulia y Winton. De allí el nombre de luces Min Min. La primera vez que se reportaron estas luces, digamos en el mundo occidental, fue en 1918, por un ganadero. Sin embargo, existe un libro titulado 6 meses en Australia del Sur, de 1838 y citado por Brian Dunning en su libro Persiguiendo las luces Min Min, donde aparecen grabados que muestran estas luces. Nos situamos en Queensland, Australia, donde los orbes de luz fantasmales han asustado a la gente durante siglos. Los residentes locales los llaman luces Min Min, que es el nombre de un pequeño pueblo ubicado en Boulia. Aparentemente persistente en un momento, pero fugaz al siguiente, las luces siguen a los viajeros a lo largo de la Tierra. La ciudad de Boulia se ha hecho un tanto famosa por estas luces fantasma, y recibe visitantes que continuamente las buscan. Las tradiciones orales de los aborígenes registraron que existían incluso antes de la colonización de los europeos en Australia. Pero, ¿qué sabemos sobre el misterio de estas luces y cuáles son algunas de las teorías sobre lo que podrían ser? Los europeos documentaron por primera vez las luces Min Min en 1838. Por lo general, se las describe como discos borrosos u orbes brillantes en forma de balón de fútbol que pueden aumentar de tamaño, volverse más brillantes o más tenues, adoptar diferentes colores y moverse. Flotan a unos 3 pies por encima del suelo y a menudo se confunden con las luces de un vehículo que se aproxima. Pero, a diferencia de las luces de los vehículos, estas luces fantasma de Boulia a menudo parecen seguir o acercarse a los viajeros, ya sea a pie, a caballo o conduciendo un automóvil. A veces se quedan quietas, mientras que otras veces parecen perseguir al observador o balancearse como si estuvieran bailando. Miles de personas las han visto a lo largo de los años, y muchos de ellos lo reportaron como una experiencia aterradora o espeluznante. El Sydney Morning Herald, periódico local, publicó una interesante historia de un relato de testigos oculares de estas luces el 25 de enero de 1947. El artículo comenzó con el relato del sombrío Min Min Hotel, que una vez fue notorio por vender drogas y alcohol modificado a los trabajadores de la zona. Numerosos hombres murieron allí, ya sea por drogas y alcohol contaminado, peleas mortales o asesinatos. Esos hombres fueron enterrados detrás del hotel. Pero hubo un incendio a principios de 1900 que incendió el hotel, y lo único que quedó fue el cementerio. Poco tiempo después del incendio, un ganadero a caballo pasaba y se encontró con la extraña luz. Se dirigió a la estación de policía y esto es lo que informó: vi un extraño resplandor aparecer justo en medio del cementerio. Lo miré asombrado. El resplandor se hizo más grande, hasta que fue del tamaño de un melón. No podía creer lo que veía cuando lo vi flotar sobre el suelo. Y luego empecé a sudar frío, porque comenzó a venir hacia mí. El hombre de la bolsa continuó diciéndole al sargento que intentó alejarse, pero la luz lo siguió hasta que llegó al borde de la ciudad. El oficial solo sonrió incrédulo ante su historia. Sin embargo, desde el encuentro del ganadero, miles más han sido testigos de las luces. No está claro cuándo los aborígenes de Australia comenzaron a ver las luces de Min Min. Las tradiciones orales hacen que sea difícil mantener una línea de tiempo clara de los eventos. Algunas de las historias más antiguas de la región de Boulia indican que el aumento de luces estuvo asociado con el asesinato de australianos aborígenes por parte de los europeos. Los aborígenes creían que las luces provenían de sus cementerios como los espíritus de sus antepasados muertos que quizás estaban inquietos porque sentían la injusticia de sus asesinatos. Los aborígenes temían las luces y creían que podían quitarle la vida a alguien. Hay otras teorías sobre las luces. Una idea sugiere que son el resultado de liberaciones gaseosas de la Tierra, como las que se ven a menudo en los cementerios. Otros proponen que los insectos brillantes como las luciérnagas pueden causar las iluminaciones. Los teóricos de lo paranormal apoyan que son ovnis. Jack Pettigrew,
reconocido investigador y profesor emérito de fisiología y director del Centro de Investigación de la Visión, el Tacto y la Audición de la Universidad de Queensland, determinó que las luces eran una fata morgana. Fata morgana se le llama a un espejismo o ilusión óptica que se debe a una inversión de temperatura. Objetos que se encuentran en el horizonte como, por ejemplo, islas, acantilados, barcos o témpanos de hielo, adquieren una apariencia alargada y elevada. Suelen ser visibles por la mañana, después de una noche fría, y es un efecto habitual en valles de alta montaña, donde el efecto se ve acentuado por la curvatura del suelo del valle, que cancela la curvatura de la tierra. También se suele ver por la mañana en mares árticos, con el mar muy en calma, y es habitual en superficies heladas de la Antártida. Mientras Pettigrew estudiaba un ave nocturna, tuvo una experiencia con la luz Min Min. Durante su primer encuentro, observó que la luz se acercaba al horizonte pero nunca se situaba debajo de él. En otra ocasión, el profesor Pettigrew conducía de noche con algunos colegas cuando vieron el misterioso fenómeno. Al principio, pensaron que las luces eran los ojos brillantes de un gato a unos 50 metros de distancia. Sin embargo, cuando detuvieron el auto, las luces continuaron flotando frente a ellos. El misterio solo se profundizó cuando los científicos intentaron rastrear las luces hasta su fuente, que calculaban que estaba a más de 300 kilómetros, más allá del horizonte. Una inversión de temperatura causa estos tipos de espejismos, en los que una capa de aire caliente atrapa una capa de aire frío y denso debajo de ella. Cuando la luz pasa a través de las dos capas, se produce la refracción. En otras palabras, la luz se dobla. Debido a que es ópticamente difícil para los humanos identificar la luz doblada, es fácil para alguien creer que la luz se origina desde donde parece estar. En un fata morgana, la imagen parece estar flotando sobre el horizonte o cerca de ellos, y esto puede ser bastante aterrador para muchas personas. Puede ser aterrador por la noche cuando una sola fuente de luz no da ninguna pista de que en realidad es parte de un espejismo que emana de una gran distancia. Los fenómenos de las luces fantasma no son exclusivos de Australia. Muchos otros países tienen historias sobre orbes flotantes y, por lo tanto, tienen muchos nombres para ellos: luces fantasma, luces de hadas, y más. Hay muchas personas en la región de Boulia que quieren mantener viva esa magia. Sin embargo, la ciencia no necesariamente niega la belleza o la maravilla de las luces de Min Min. Los aborígenes de Australia describieron por primera vez este misterio perdurable hace mucho tiempo. Por lo tanto, está claro que muchas personas de la región ahora se identifican con las luces. Sea lo que sea, se han convertido en una atracción para las personas que vienen de todas partes para echar un vistazo a las famosas luces del interior australiano. Sean las razones que sean, no hay explicación plausible, científica o no, que exponga de una manera más o menos acertada o cercana el misterio de las luces Min Min.